Hello everyone, this is Teacher Heather again, and today we're gonna talk about something very important in English: transitive and intransitive verbs. Hola, ¿cómo estamos? Ojalá se encuentren muy bien. En la clase de hoy voy a explicarles sobre el tema de los verbos transitivos e intransitivos en el idioma inglés. ¿Alguna vez ustedes, cuando han estado escribiendo una frase, de pronto dicen, esta frase como que está incompleta, como que le falta algo, o puede ser que no le falte nada? El tema de hoy nos va a ayudar precisamente a aclarar esos momentos de duda que se han presentado cuando escribimos oraciones. Es un tema clave para mejorar la escritura de las frases pues en inglés. Obviamente que nos va a ayudar también a los ejercicios de comprensión de lectura. Y es perfecto este tema para ejemplificar con situaciones cotidianas. Entonces yo los invito a que estén muy atentos a la explicación que está presentada para el día de hoy. You ready for the class, guys? All right, let's get started. All right, vamos a hacer un ejercicio de calentamiento, un warm-up. En este warm-up vamos a realizar dos cosas. Primero, analizamos la imagen que está aquí y también vamos a analizar las palabras que están revueltas en esta forma. Por eso aquí dice, look at this picture and these scrambled words. Después de que hagamos este ejercicio de análisis, vamos a ordenar las palabras que están revueltas debajo de la etiqueta correcta para que la oración nos quede bien. Es decir, debajo de donde dice subject, que es sujeto, escribimos el sujeto, verb, el verbo, y donde dice object, que es el complemento objeto de la oración, escribimos eso. ¿Listo? A ver, empecemos. A ver, ¿cuál sería el sujeto de la oración? Sacha, very good. Sacha es el sujeto. Como verbo, entonces tendríamos la palabra reads. Very good. Entonces, como complemento nos quedaría a book. Nice. Así tendríamos la oración Sacha reads a book. Sujeto, Sacha. Verbo, el verbo leer. En este caso, escrito en conjugación con tercera persona, singular. Y como complemento objeto que recibe la acción de leer, el book, el libro, un libro. Muy bien. Nice. Un segundo ejemplito. A ver, el mismo ejercicio. Analizamos la imagen, las palabras revueltas y luego vamos a organizarlas debajo de la etiqueta correcta para que la oración nos quede bien hecha. A ver, aquí el sujeto de esta oración sería ¿quién? A ver. Brandon, nice. Verbo. ¿Se logra identificar el verbo? Vamos a ver, yo creo que sí, ustedes pueden identificar el verbo. En este caso sería el verbo comer en pasado. Ate. Y complemento. Entonces tenemos acá a red apple. La oración completa sería Brandon, sujeto. El verbo ate es el verbo en pasado de eat. El complemento de la oración objeto de la oración red apple. Brandon se comió una manzana roja. Muy bien, muchachos, muy bien. Estamos claros entonces identificando frases y organizándolas. Nice, good job. All right. Bueno, hemos realizado el ejercicio inicial que estoy segurísimo que les fue muy bien a todos ustedes. Está relativamente sencillo. Vamos a pasar entonces a analizar el tema con profundidad, iniciando con la definición de lo que es un verbo transitivo. ¿Qué es un verbo transitivo? Nos dice acá, a transitive verb is a verb that needs a direct object to complete its meaning. The action passes from the subject to the object of the sentence. Un verbo transitivo es un verbo que necesita de un objeto directo para completar su significado. La acción pasa desde el sujeto a el objeto de la oración.
Vamos a utilizar un ejemplo que empezamos a realizar al principio del video. Tiene que ver con el caso de Brandon. Y acá tengo otra vez pues nuestra tablita guía. Aquí tenemos a Brandon. El verbo que utilizamos fue el verbo comer en el pasado, ate. Recuerden que es el pasado de este verbo eat, el verbo comer. Y vamos a colocar como complemento an apple. La oración nos dice entonces en español: Brandon se comió una manzana. Para nosotros darnos cuenta si un verbo es transitivo o no, tenemos que analizar la pregunta. ¿Será que la acción recae sobre alguien o sobre algo? ¿Cuál es la acción? La acción es el verbo comer, la acción de comer. Entonces, me pregunto, ¿será que esa acción recae sobre algo? ¿Qué es lo que come Brandon? ¿Qué comió Brandon? Una manzana. Entonces, la acción de comer recae sobre un objeto que es la manzana. Ese es el objeto directo sobre el cual recae la acción. En este caso, la acción de comer. Entonces yo me tengo que preguntar, bueno, la acción dice que come, que comió Brandon. Una manzana, bueno, esto es algo. Una manzana representa a la palabra something. Cuando yo puedo dar respuesta a esa pregunta, entonces estamos hablando de un verbo transitivo. ¿Listo, chicos? Very good. ¿Qué es un verbo intransitivo entonces? Bueno, nos dice acá, an intransitive verb doesn't need a direct object. The actions stay with the subject. Un verbo intransitivo no necesita de un objeto directo. La acción permanece con el sujeto. Vamos a mirar esta frase. Acá tenemos una frase que ustedes pueden interpretar. Tenemos un sujeto que se llama Andy y el verbo sleeps. En este caso está en tiempo presente, conjugado en tercera persona del singular. ¿Qué quiere decir esta frase en español? Andy duerme. ¿Qué duerme? ¿Se puede responder eso? O sea, si nosotros queremos saber si este verbo es transitivo o intransitivo, hablo del verbo dormir, sleeps, que ya saben que en su forma infinitiva nos lleva a la S. Tengo que preguntar, ¿será que la acción, en este caso la acción de dormir, afecta a alguien o a algo o recae, para que seamos más concretos, sobre alguien o sobre algo? Bueno, pues yo creo que recae sobre el mismo personaje que hace la acción de dormir, pero no es que va a recaer sobre alguien más o sobre algo más. Entonces, si yo me pregunto, ¿sobre quién recae la acción de dormir? ¿Podemos dar un complemento? ¿Podemos tener un objeto directo sobre quién recae esta acción? No. Recae sobre el mismo sujeto. Por eso aquí mismo dice que la acción permanece con el sujeto. Yo duermo. Yo puedo decir, ¿en qué parte duermo yo? Ahí utilizaría una preposición de lugar. Andy sleeps on the bed. Andy duerme sobre la cama. ¿O cómo duerme Andy? Profundamente, tranquilamente, ¿sí? Ruidosamente, porque de pronto está roncando. Entonces, podemos responder a esas preguntas de cómo lo hace o dónde lo hace, pero no podemos responder a la pregunta ¿a quién está afectando esa acción? ¿Sobre quién recae esa acción? Recae sobre el mismo sujeto. Como recae sobre el mismo sujeto, entonces este verbo es un verbo intransitivo. Por acá tengo otros ejemplos. Ejemplo número 1, she drinks water. Ella bebe agua. Bueno, para saber si el verbo es transitivo o no, tenemos que preguntarnos entonces si en esta frase cuando yo digo ella bebe, se requiere saber qué es lo que ella bebe.
Entonces, si se requiere ese complemento para decir qué es lo que ella bebe, el verbo es transitivo porque requiere un complemento, un objeto directo que funciona como complemento para que la frase tenga sentido. Acá en la frase Jordan ran fast, Jordan corre rápido. ¿Este verbo requiere decir que corre Jordan? No. Aquí está diciendo la forma en cómo corre Jordan. Rápido, un adverbio de modo. En este caso, entonces, no se requiere responder a la pregunta ¿qué corre Jordan? O ¿a quién corre Jordan? El verbo es intransitivo. Y por último, my mom bought a microwave. Mi mamá compró un microondas. Aquí tenemos el pasado del verbo comprar. Entonces, yo me debo preguntar para definir si el verbo es transitivo o no. ¿Será que el verbo comprar en esta oración, mi mamá compró, requiere uno saber qué compró mi mamá para que la frase tenga sentido? Sí se requiere saber qué compró, ¿cierto? Entonces, como se requiere saber qué compró, el verbo comprar es un verbo transitivo. Very good. Pues algunos verbos pueden funcionar como transitivos y también pueden ser verbos intransitivos. Imagínense. Por acá tengo tres verbos que yo reconozco como con doble función. El verbo sonreír también nos puede ayudar para cumplir las dos funciones. Por ejemplo, el verbo correr. Si uno, por ejemplo, dice la expresión he runs a company, este verbo, en este caso, estaría funcionando como el verbo dirigir. Él dirige una compañía. Estamos utilizando el verbo run, que ahorita lo miramos como un verbo transitivo. Recuerden que lo habíamos visto como un verbo intransitivo en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque cuando yo digo él dirige, yo tengo que responder a la pregunta ¿qué dirige? Entonces, requiere ese complemento, es un verbo transitivo. Y acá, como verbo intransitivo, es he runs every morning, corre cada mañana. Él corre cada mañana. Aquí estoy diciendo con qué frecuencia corre él. ¿Requiero saber qué corre él? No. Entonces, como no requiero saber qué corre él o a quién corre él, el verbo correr en este caso suena como un verbo intransitivo. Otro ejemplo, I opened the door. Yo abrí la puerta. ¿Qué abrí yo? La puerta. Entonces aquí funciona como un verbo transitivo. The door opened slowly. La puerta se abrió lentamente. Esa es la forma que se abrió la puerta. Y aquí yo requiero decir que se abrió la puerta. No, ¿cierto que no suena bien? Bueno, entonces hay que decir solamente la forma en que se abrió. Por eso funciona el verbo abrir como un verbo intransitivo en este caso. She reads a book. Ella lee un libro. ¿Qué lee ella? Un libro. Verbo transitivo. She reads before bed. Ella lee antes de dormir, antes de irse a dormir. Aquí diciendo que lee, no, estamos diciendo con qué frecuencia lee. Entonces funciona como verbo intransitivo. Very good, guys. Bueno, ya hemos estudiado mucho sobre el tema de hoy. Los invito a que escriban en la cajita de comentarios. De acuerdo a toda la información que ustedes tienen sobre este tema, ¿será que la frase que estamos observando en pantalla, we play football, funciona el verbo play como un verbo transitivo o un verbo intransitivo? Los invito a que escriban y me digan por qué. Bueno, chicos y chicas, para culminar entonces toda la parte teórica de este importante tema, yo les voy a redondear entonces esto con un pequeño tip gramatical. Pues muchachos, si nosotros queremos saber que el verbo es transitivo o no, debemos de tener presente lo siguiente. Si el verbo que vamos a utilizar en la oración necesita referir sobre qué o sobre quién recae la acción que se realiza en esa frase, o sea, la acción que el verbo expresa, entonces ese verbo es transitivo. Pero si no lo requiere, o sea, no requiere decir sobre qué o sobre quién recae la acción de ese verbo es
Intransitivo. Acá, she broke the window. Ella rompió la ventana. Me pregunto yo, ¿qué rompió? La ventana. Entonces, como hay que decir que rompió, responde que rompió. El verbo es transitivo. Oración 2. They invite us. Ellos nos invitaron a nosotros. ¿A quién invitaron? A nosotros. Entonces, como si se requiere saber a quién invitaron, el verbo es transitivo. He sleeps. ¿Qué duerme? ¿Se requiere saber qué duerme? No. Se responde por ella misma la frase. Él duerme, sencillo. Ya se entiende muy bien. No requiere un complemento. Entonces el verbo es intransitivo. The baby cried. El bebé lloró. ¿Qué lloró? La oración se responde por ella misma. ¿Requiere un complemento? No lo requiere. Entonces el verbo llorar funciona como verbo intransitivo. Now it's time to practice. Bueno, he dejado por acá unos ejercicios rapidongos para que ustedes los puedan realizar juiciosamente. El primer ejercicio tiene dos momentos. En el primer momento vamos a llenar estas tres líneas que hablan de las reglas que hemos expresado acá en la clase con relación a los verbos transitivos. Entonces, ustedes van a completar los espacios. Ya ustedes observaron que aquí hay unos espacios que están completos. Entonces, miran las palabras que sobran y ya ustedes le van a colocar allí los espacios, las palabras que deben ir. Y acá, en este segundo momento, vamos a escribir dos frases con verbos transitivos. En una donde vamos a responder qué, sobre qué cae o recae la acción. Y en otra donde vamos a responder sobre quién recae la acción, para que lo tengan presente. Recuerden que un verbo transitivo responde o requiere un complemento para decir que la frase quede bien entendida, con significado, con sentido. En este caso, vamos a hablar del sentido de que, por ejemplo, él bebe, ¿qué es lo que bebe? Y acá, por ejemplo, con el verbo mirar, él mira, ¿a quién mira? Esos son como ejemplos para que ustedes vayan haciéndose ideas. En esta segunda actividad, nosotros vamos a hacer un ejercicio donde vamos a leer cada oración y resaltar con color rojo el verbo transitivo y el objeto o complemento de la oración en color verde. Por ejemplo, acá, esta frase número 1. Kenneth placed the heavy metal turntable on his desk. Acá nosotros hemos señalado el verbo y el complemento para decir cuál es el complemento de la oración, el objeto sobre el cual recae la acción del verbo que aquí está resaltado. Very good. Bueno, por acá tenemos varios ejercicios. El ejercicio A, resaltar el verbo y decir si es transitivo o es intransitivo y explicar por qué. Entonces acá en esta oración buscamos el verbo de la oración, decimos si es transitivo o intransitivo y escribimos por qué. Lo mismo hacemos con la número 2. Vamos a hacer en el ejercicio B un ejercicio de emparejamiento. Vamos a unir la oración con la frase apropiada. Entonces yo analizo esta frase número 1 y decido si aquí voy a colocar la letra A como complemento o la B como complemento. Y en el ejercicio C, pues vamos a completar las oraciones que están acá abajo. Le vamos a dar un complemento nosotros mismos, teniendo en cuenta que aquí hay verbos transitivos y verbos intransitivos. Entonces, después de cenar, after dinner, Ted read a... ¿Qué es lo que yo colocaría para darle un complemento y decir, Ted leyó un... ¿Cierto? ¿Qué voy a darle complemento? Eso lo definen ustedes, pero el caso es que vamos a hacer de que estas oraciones queden con sentido y que estén respondiendo a lo que un verbo transitivo o un verbo intransitivo nos da a entender por sí mismo. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time. Bye bye.